Continuando con los ejercicios, vamos a trabajar con el 1.12 del libro de matemáticas de 1/10. Vamos a resolverlo, ¿verdad? Nos dicen que la función f está definida como se muestra a continuación, ¿verdad? F de x igual a menos x a la 3 más x si x es menor que menos 2, y es igual a menos x a la 2 menos 4x si menos 2 es menor o igual que x. Investigue si el límite cuando f de x el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x existe. Entonces, para que veamos si el límite existe, tiene que cumplirse que el límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 a menos 2 a través de valores menores que 2 existe, y es igual al límite cuando x tiende a valores mayores que menos 2 y son iguales, ¿no? Es decir, este límite que vamos a calcular, límite de menos x a la 3 más x, cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2, es igual al límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que 2 de menos x a la 2 menos 4x. Si estos dos límites existen y son iguales, entonces el límite existe. Si los límites existen pero son de diferente valor, entonces el límite de la función no existe. Bueno, entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de menos 2 a la 3 más menos 2, ¿no? Entonces encontramos este valor, límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de menos 2 a la 3 menos 8, pero por este menos siempre queda, ¿no? Menos 2 a la 3, menos 2 por menos 2 por menos 2, eso da menos 8, pero por el menos queda menos 8 y más por menos 2. Seguimos, ¿no? Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de menos por menos da más 8 menos 2. Esto es el límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de 6. Este límite es 6. Y ahora encontremos el otro límite y tiene que darnos 6 para que el límite exista y sea 6, ¿no? Si no nos da 6, entonces no existe límite. Límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que 2 de menos x a la 2, el menos lo copiamos, x es menos 2, entonces menos 2 a la 2 menos 2 a la 2, ¿no? Menos 4 por menos 2. ¿Cuánto da? Ah, pues límite de eso, ¿no? Límite de esto. No le escribí el límite, eso se lo quitamos una vez que hayamos evaluado. Entonces acá es límite, ¿no? Esto lo quitamos una vez que hayamos evaluado el límite. Límite cuando x tiende a 2 a través de valores mayores que 2 de pues menos 2 a la 2 menos 4 por menos 2. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que 2 de, aquí nos queda positivo 4, pero por este menos nos queda menos 4, menos por menos da más, 4 por 2 8. Entonces nos queda límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que menos 2 de 4, ¿verdad? Menos 4 más 8 es 4 y ese límite es 4. Entonces vemos que los límites son diferentes. Decimos como límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de f de x es diferente al límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que 2 de f de x. El límite no existe. El límite no existe. Decíamos, existiría si nos hubiesen dado dos valores iguales, pero nos dan valores diferentes, entonces el límite no existe. Bueno, vamos a ver si hacemos un cambio ahí en la función para que el límite exista. Por ejemplo, si f de x es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo parecida a esa, ¿verdad? Es decir, tomando como base esa función f de x es menos x a la 3 más x, ¿no? Y menos 2 más x, digamos, ¿no? Aquí era más 4x.
menos 4x. Supóngase, ¿verdad? Esto para valores menores que menos 2 y esto para si x es mayor que menos 2. Mayor o igual que menos 2. A ver, como nos habían dicho. Sí. Sí, lo mismo, ¿no? Sí, aquí, pero es lo mismo que tenemos arriba, ¿no? Bueno, entonces encontramos el límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de menos x a la 3 más x, ¿no? Entonces esto va a ser lo que encontramos arriba, el límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que menos 2 de menos 2 a la 3 más menos 2. Y esto va a dar 6, ¿verdad? Porque es el mismo límite, el límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de menos 2 a la 3 es menos 8, entonces nos queda menos 8 más por menos 2. Esto sería límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de 8, ¿verdad? Menos por menos 2 más, menos 2. Esto es límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que 2 de 6. Ese límite es 6. Ese límite es 6. Bueno, ahora veamos. Límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que 2. De, dijimos, menos 2, menos 4x. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a menos 2 de menos 2, menos 4 por menos 2. Sí, ¿verdad? Entonces nos va a dar límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que 2, dijimos, ¿no? De menos 2, menos por menos da más 8, ¿no? Menos 2 más 8, esto es el límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que 2 de 6, ¿no? Menos 2 más 8. Y ese límite es 6. Ahora vemos que los límites sí son iguales, entonces el límite de esa función que nosotros redefinimos haciéndole un pequeño cambio acá, ¿no? Entonces sí existe y es 6, ¿no? Decimos cómo límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores menores que menos 2 de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos 2 a través de valores mayores que 2 de f de x. Son iguales, entonces el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es 6, existe y es 6, ¿verdad? Allá nos preguntaban que si existía el límite, pues sí, no existe, ¿verdad? No, el límite no existe porque nos dieron que estos dos son diferentes. Este límite con los límites laterales tienen que ser iguales para que el límite de la función exista, ¿no? Tiene que ser igual, el límite cuando tiende a través de valores menores que a de la función es igual al límite cuando x tiende a través de valores mayores que a de la función, entonces eso es igual pues al valor, ¿verdad?, que hemos encontrado. Ahora estamos en el ejercicio 1.13. En el ejercicio 1.13 nos dicen que calculemos estos límites. Bueno, inciso límite cuando x tiende a más infinito, ¿no? O a infinito positivo, de 1 sobre x a la 2 es, bueno, si nosotros dividimos 1 entre x a la 2, donde x es un número inmensamente grande, quiero ir a la calculadora a ver si me deja esto, ¿no? Quiero ir a la calculadora. Por ejemplo, 1 entre un número inmensamente grande, digamos, ¿no? Ese número, ¿no?, es grande, ¿verdad? Elevado a la 2, aparte de todo, ¿no? Elevado a la 2. ¿Cuánto nos da? Prácticamente 0, ¿no? Mire, 0.000000000000413, a saber después de cuánto 0. Eso es 0 prácticamente, ¿no? Entonces este límite del que estamos hablando es 0. En el inciso B,
límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x a la 2 también va a ser 0. No importa que x tienda a menos infinito, ¿no? La división acá en la calculadora solo le ponemos negativo, ¿no? Ahí, al número, bueno, aquí está, ¿no? Lo podemos cambiar por negativo y va a dar 0 siempre, va a dar menos 0, 0, 0, pero mire, no sé qué pasó, no sé qué hizo la calculadora. Vamos a ver, 1 entre, dividió todo el número entre sí, eso pasó, ¿no? Bueno, aquí le vamos a poner negativo, ¿no? Solo 9, ¿no? Un montón de 9 ahí, un número inmensamente grande, pero aparte elevado a la 2, elevado a la 2, solo con elevado a la 2 da positivo, ¿no? Y más entre más va a dar más, pero no importa, pues ese número es 0 independientemente, ¿no? Independientemente que fuera negativo o positivo esto, ¿no? Y aunque no estuviera elevado a la 2, si x tiende a menos infinito, 1 entre cualquier valor infinitamente grande, eso va a ser 0. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces esto da 0. Acá también, ¿no? Inciso C. Límite cuando x tiende a más infinito de seno de x entre x, ¿no? El seno de x no va a ser un número ni menor que menos 1 ni mayor que 1. Entonces eso siempre va a poder verse así, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito de 1 entre, o menos 1, ¿no? Ya vamos a verlo en la calculadora, le vamos a poner esos dos valores. 1 entre un número inmensamente grande, ¿no? A ver, 1, ¿verdad? Entre. Es que lo vuelvo a cambiar porque si no, estas calculadoras son medio retocadas, ¿verdad? Un pequeño errorcito y entonces ya tiran cosas ahí que no corresponden. 0, ¿no? 1 entre un número inmensamente grande, 0 prácticamente, ¿no? Y si fuese menos 1, porque el seno dijimos que puede ser 1 o menos 1, ¿no? A ver, menos 1. Bueno, yo creo que lo podemos poner así. Ahí sí lo voy a aceptar. Ahí está, menos 1 entre un número, ¿cómo era? Entre x positivo, ¿no? Entonces menos 1 entre igual. Y eso va a ser 0 siempre, aunque porque hace un cálculo bastante grande la calculadora, ¿verdad? Va a decir menos 0, 0, 0, pero sí le sigue poniendo cifras, ¿no? Bueno, a ver cuánto es. 0, ¿no? 0. Entonces no importa si es menos 1 entre 0 o, perdón, menos 1 entre un número inmensamente grande positivo o un número entre 1 o menos 1 entre un número inmensamente grande también, ¿no? Menos 1 entre un número inmensamente grande o 1 entre un número inmensamente, eso va a ser 0, ¿no? Va a ser 0. Inciso D. Límite cuando x tiende a menos infinito de coseno de x sobre x. Esto igual va a ser entre menos 1 y 1 el valor, ¿verdad? Y este es un número inmensamente pequeño, ¿no? Valor absoluto. Ya vimos que también es lo mismo que 1 entre un número inmensamente grande o menos 1, es lo mismo, ¿no? Más entre menos da menos, menos entre más da menos, o sea, va a ser 0 también. Pero hagamos ahí, ¿verdad? Un valor, una división. Por ejemplo, 1 entre
menos, pongámosle un montón de ceros, perdón, de nueves, ¿no? Eso va a ser 0. Porque es el mismo caso como que diviéramos menos 1 entre ese número mismo, pero positivo, ¿no? 0. 0. Entonces, bueno, esperamos que quede claro eso, ¿verdad? Seguimos con otro ejercicio. Aquí nos dicen que el 1.14, bueno, vamos a apartar este, ¿no? Nos dicen que encontremos, encuentre el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sobre g de x en los siguientes casos. N es mayor que m. N es el grado de uno de ellos, ¿no? Supongamos n el grado de f de x y m el grado de g de x. Cuando n es mayor que m. N igual a m, o sea, cuando el grado de las funciones son iguales y cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Bueno, eso es lo que nos dicen que encontremos, ¿no? El límite del cociente de esas dos funciones cuando pasa esto con los grados, ¿verdad? Entonces, inciso A. Si f de x fuese una expresión de la forma a x a la 7, digamos, ¿no? Y g de x fuese b x a la 5, digamos, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de ax a la 7 entre bx a la 5, ¿no? Esto nos va a dar pues el límite cuando x tiende a menos infinito de quedaría aquí nos quedaría a sobre b x a la 2 al hacer la división, ¿verdad? Pero x tiende a menos infinito, entonces esto nos va a dar este número por esto. Bueno, aquí nos va a dar más infinito, ¿no? Más infinito. Pero supóngase que fuese impar el grado, ¿verdad? Que este fuese 7 siempre y este 4, por ejemplo, entonces aquí nos quedaría a la 3, ¿no? Entonces, como es hacia menos infinito que tiende, esto nos daría menos infinito, ¿verdad? Si el resultado del cociente es par, ¿no? Si el resultado es impar, supóngase el límite cuando tiende a menos infinito, ¿verdad? Supóngase ahora, esto corresponde, digamos, al primera, ¿verdad? Pues el caso 1, inciso A, ¿no? A ver si lo bajamos. Porque son dos casos. Decimos caso 1, ¿no? Y caso 2. Si el cociente, ¿verdad? Si f de x fuese siempre ax a la 7 y g de x fuese bueno, bx a la 3 habíamos dicho, ¿no? Entonces el cociente ax a la 7 entre bx a la 3 sería, aquí era a la 5 a la 2, entonces a la 4 acá, ¿no? Para que la potencia sea impar. Entonces no va a dar negativo porque x tiende a menos infinito, ¿no? No va a dar límite cuando x tiende a menos infinito de a sobre b x a la 7 menos 3, 4. Bueno, entonces es a la 4 para que nos dé impar, ¿no? A la 4. Vaya, muy lindo, ¿verdad? Pero bueno, a la 4. Entonces aquí nos va a dar a la 3, ¿no? Y como es a menos infinito que tiende, un número elevado a una potencia impar siempre va a ser negativo. Entonces esto daría menos infinito por este número menos infinito. Ahí está. Ese es el inciso A, ¿no? Ahora el inciso B. Ese solo tiene un caso, ¿no?
cuando los coeficientes, perdón, cuando las potencias son iguales. Entonces, supóngase, aquí f de x es igual, f de x es igual a x a la 5 y g de x es bx a la 5 también. Entonces, límite cuando x tiende a menos infinito de ax a la 5 entre bx a la 5 va a ser 5, ¿no? Digo una cosa, escribo otra, lindo, ¿verdad? Bueno, va a ser límite cuando x tiende a menos infinito de a sobre b, porque se cancela x a la 5 con x a la 5, entonces esto va a ser a sobre b, el límite, ¿no? Y no importa, eso puede tener mucho más términos, las funciones estas pueden tener, ¿verdad? Incluso en las de arriba pueden tener más términos. Los que van a terminar incidiendo pues son el del grado mayor, ¿verdad? El del coeficiente principal. El grado del coeficiente principal, los demás se van a hacer ceros. Igual acá, ¿no? Los demás se van a hacer ceros. Los que van a terminar incidiendo son ¿cómo se llama? Los términos de mayor grado, ¿no? El término de cada función. Y por último, el inciso C, si f de x es igual a x a la 3 y g de x es igual a x a la 4, ¿no? Siempre es a menos infinito, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de, bueno, aquí digamos a y b, ¿no? ax a la 3 sobre bx a la 4 va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de a sobre bx, ¿verdad? Pero x tiende a menos infinito, entonces este número sería inmensamente grande, multiplicado por b más grande todavía, ¿no? En negativo, en valor absoluto. Pero a cualquier número dividido entre un número incomparablemente grande, eso va a ser 0. Va a ser 0. Bueno, ahí está, ¿no? Eso sería el 1.14, así en términos muy, como dijera, muy lo más simple, ¿no? Lo más para que podamos entender, ¿no? Lo más elemental, ¿verdad? Entonces ahí está el 1.14. En el 1.15 nos dicen que encontremos estos límites, ¿no? Límite cuando x tiende a más infinito, etcétera, todo lo que dice ahí, ¿no? Límite cuando x tiende a más infinito de x a la 3 más 5x más 2 sobre x a la 2 menos x más 1. Bueno, acá lo que hay que hacer es dividir entre el mayor valor de la potencia de x, ¿no? Cada término. La mayor potencia, la que aparece elevada a x acá en cualquiera de los elementos es a la 3, entonces dividimos entre x a la 3. Cada término, más 5x entre x a la 3, más 2 entre x a la 3, y todo esto sobre todos los términos, x a la 2 entre x a la 3, todos los términos los dividimos entre x a la 3, ¿no? Más 1 entre x a la 3. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Vamos a ver. Hacemos esas divisiones parciales en cada término, ¿no? Hacemos estas divisiones. Límite cuando x tiende a infinito, ¿no? De x a la 3 entre x a la 3, eso es 1. Más, aquí se cancela una x con esta, quedaría 5 sobre x a la 2. Dijimos que eso es 0, ¿no? Un número pequeño, x tiende a más infinito, es un número inmensamente grande y lo elevamos a la 2, todavía se hace más grande. Entonces este cociente con mayor razón va a ser 0. Igual acá, 2 entre x a la 3, lo mismo, x es un número inmensamente grande y lo elevamos a la 3, es todavía mayor. Entonces este cociente todavía es más cercano a 0 incluso, ¿no? Y acá también, x a la 2 entre x a la 3, nos quedaría, si hacemos la división, nos quedaría x a la 2 entre x a la 3, nos quedaría 1 sobre x, ¿no? X es un número inmensamente grande. Hicimos
algún ejemplo ahorita, hace unos minutos, ¿no? Y lo comprobamos en la calculadora. Eso sería 0. Y cada uno de estos cocientes, mientras el cociente este sea mayor que el del numerador, ¿no? En esta fracción, esto va a ser 0. Acá también va a ser 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 0, ¿no? 1 sobre 0. Ya hemos visto que eso es así, ¿verdad? ¿A cuál de los casos corresponde? Pues a este, ¿no? Cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, eso es infinito o menos infinito, ¿no? De acuerdo a cómo resulta ahí, ¿verdad? El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Bueno, ahí está, ¿verdad? El inciso B. El inciso B tenemos que resolvamos este límite, nos dicen, ¿verdad? Esto no lo ocupamos. Y aquí veamos que los grados son iguales, ¿no? 2 es el grado del numerador y 2 es el grado del denominador, ¿no? Le corté ahí un poquito. Esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de... Dividimos entre x a la 2, ¿no? Igual que en el caso anterior. Todos los términos. 5x entre x a la 2. ¿Por qué entre x a la 2? Porque es el término de mayor potencia que aparece tanto en el numerador o en el denominador, ¿no? Entonces acá 3x a la 2 entre x a la 2 menos 4x entre x a la 2 más 1 entre x a la 2. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, tiene que darnos a entre b, ¿no? A es el coeficiente principal del numerador y b el coeficiente principal del denominador. Entonces eso sería 2/3, pero hagámoslo, ¿no? Límite cuando x tiende a menos infinito de... Acá se cancela, ¿no? Nos queda 2. Se cancela x a la 2 con x a la 2. Esto es 0. Nos quedaría 5 sobre x al simplificar esto, ¿no? Pero dijimos x es un número inmensamente grande o inmensamente pequeño, ¿verdad? Con valor absoluto va a ser 0, ¿no? Acá nos quedaría, bueno, más 0 entonces, ¿no? Sobre, acá nos quedaría, se cancela esto, nos queda 3 menos, esto sería 4 entre x, ¿no? Al simplificar, y 1 sobre x a la 2, esto es 0 y esto es 0, menos 0 más 0, entonces nos queda 2/3. Límite cuando x tiende a menos infinito de 2/3. Eso es 2/3 el límite. Bueno, ahí está, ¿no? El inciso C. Entonces nos va a quedar la mayor potencia está en el denominador, ¿no? Esto nos va a dar 0 de acuerdo a lo que hicimos en el ejemplo 1.14, ¿verdad? En la demostración. Límite cuando x tiende a infinito, ¿no? De x entre x a la 2, dividimos entre la mayor potencia, ¿no? Menos 5 sobre x a la 2. X a la 2 es la mayor potencia que aparece tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Sobre 3x a la 2 entre x a la 2 menos 4x entre x a la 2 más 1 entre x a la 2. Entonces, ¿qué nos queda, no? Nos va a quedar límite cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a más infinito de, acá sería 0, ¿no? Menos 0 sobre, acá sería 3 entre 1, porque se cancela x a la 2 con x a la 2, nos queda 3, menos 4x entre x a la 2 sería 0, y 1 entre x a la 2, pues más 0, ¿no? Entonces nos queda límite cuando x tiende a más infinito o infinito de 0 entre 3. Pero al dividir a 0 entre cualquier número, eso es 0. Entonces el límite es 0. Bueno,
Les dejo esos otros 3 ejemplos, ¿verdad? Esos 3 ejercicios para que los intenten hacer ustedes, jóvenes. Yo creo que ese era el último. No tenemos todavía aquí. Vamos a ver. Hacemos un poco para arriba. Porque va y no nos ajusta el espacio que tenemos hacia abajo, ¿no? El límite es siempre infinito, ¿verdad? En el infinito. Vamos a ver. Inciso A. Tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de, pues x a la 3 menos x a la 2. ¿Sí, verdad? Esto va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de, y podemos sacar factor común x a la 3. X a la 3 entre x a la 3 es 1 menos x a la 2 entre x a la 3 sería pues 1 entre x, ¿no? Entonces menos 1 sobre x. ¿Qué nos queda? Límite cuando x tiende a menos infinito. Aquí sería x a la 3, ¿no? Por... bueno, aquí ya lo podríamos evaluar, ¿no? Este sería menos infinito, ya evaluando. O este límite, ¿no? Este límite por el límite, aplicando propiedades de los límites. Cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 1 sobre x, ¿no? Entonces podríamos expresarlo así e incluso separar esto de nuevo, ¿no? Así, con corchete mejor, ¿no? Y separar esto, propiedades de los límites, ¿verdad? Límite cuando x tiende a menos infinito de x a la 3 por el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x, ¿no? Entonces evaluamos todos esos límites. Esto nos va a dar menos infinito porque la potencia es impar, ¿no? Y estamos elevando un número negativo a una potencia impar, el resultado va a ser negativo. Este límite es 1 menos este límite es 0, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? 1 entre un número inmensamente grande, ¿no? Un valor absoluto. Entonces, esto va a ser 0. Entonces nos va a quedar, pues, menos infinito por 1. Y esto es menos infinito, ¿no? Multiplicar un número inmensamente grande por 1 nos queda el mismo número, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. El inciso B. Inciso B. Aquí podemos factorizar x a la 2, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito de, sacamos factor común, x a la 3 sería el de mayor potencia, ¿no? Aquí nos quedaría 2x a la 3 entre x a la 3, 2 menos 3x a la 2 entre x a la 3, nos quedaría 3 sobre x, ¿no? Y entonces esto es aplicando propiedades de los límites, límites cuando x tiende a infinito de x a la 3 por el límite cuando x tiende a infinito de 2 menos 3 sobre x. O sea, límite nos queda cuando x tiende a más infinito de x a la 3 por límite cuando x tiende a más infinito de 2 menos el límite, ¿verdad? El límite de la suma esta o de la resta, ¿no? Cuando x tiende a infinito de 3 sobre x, ¿no? Aquí no necesitamos corchetes, paréntesis le vamos a poner. Una vez que se van agotando las operaciones, entonces se van llevando a paréntesis, pero las operaciones más elementales se encierran en paréntesis, ¿no? Se van quitando los corchetes, van los corchetes, después paréntesis, después llaves, para indicar complejidad ahí en la relación de las operaciones por orden, ¿no? Por jerarquía. Límite cuando x tiende a más infinito de x a la 3. Bueno, por eso ya lo podemos evaluar, ¿no?
Entonces esto sería más infinito, ¿no? Porque tenemos un número positivo, le va a dar una potencia impar, va a dar positivo, infinito, ¿no? Este límite 2 y este 0, entonces menos 0, sí, ¿no? ¿Verdad? 3 sobre un número inmensamente grande es 0. Entonces esto nos queda más infinito por 2. Un número inmensamente grande multiplicado por 2 nos va a dar otro número todavía más grande, ¿verdad? Le llamamos siempre infinito nosotros. Ese fue el inciso B. El inciso D. Seguimos con el inciso D. Acá podemos factorizar la x como factor común, porque esto es como que tuviéramos x a la 1 media, ¿no? Podemos sustituir límite cuando x tiende a más infinito de x menos x a la 1 medio, sería esto, ¿no? Así lo podemos expresar. Raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio, propiedades de los radicales, ¿no? Entonces igual a límite cuando x tiende a más infinito de x por 1 menos, aquí sería x a la 1 medio entre x, entonces nos quedaría 1 sobre x a la 1 medio, ¿verdad? Porque al multiplicar x por 1 sobre x a la 1 medio sería, pues, se copia la base y, y a la potencia esta le restamos esta, ¿no? 1 menos 1 medio es 1 medio, entonces nos queda x a la 1 medio, que es raíz cuadrada de x, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Entonces acá nos va a quedar, pues, el límite cuando x tiende a más infinito de, pues, aplicando propiedades de los límites, ¿no? Límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la 1 medio, ¿no? No necesitamos corchetes, ¿verdad? Entonces lo cambiamos por paréntesis ya, ¿no? Es que creo que lo hice ahí de una sola vez. Bueno, no importa, ¿no? Esto va a ser, pues, más infinito, ¿no? Esto es 1 y esto es 0 por la misma razón. X tiende a un número inmensamente grande, aunque le saquemos raíz cuadrada sigue siendo un número inmensamente grande, porque más infinito es realmente, imagínense los últimos números, los más grandes, ¿no? Que usted se puede imaginar. Aún así, al sacarle raíz queda un número inmensamente grande. Entonces 1 entre ese número va a ser 0 siempre, ¿no? Entonces nos queda 1 más infinito por 1. Entonces un número inmensamente grande por 1 siempre va a ser el mismo número. Ahí está. Creo que era el último de ahí. Sí. Todavía tenemos otro por ahí. Un último, ¿no? Un último ejercicio. Yo les voy a hacer el inciso A y ustedes resuelven el inciso B y el C, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es racionalizar el denominador, ¿verdad? Racionalizamos el denominador para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Límite cuando x tiende a más infinito de raíz cuadrada de x más 3 menos raíz cuadrada de x menos 1. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de, vamos a multiplicar por el conjugado, ¿no? X más 3 raíz cuadrada menos raíz cuadrada de x menos 1 por la suma de eso, ¿no? Y dividimos entre eso mismo. Raíz cuadrada de x más 3 menos raíz cuadrada de x menos 1 entre eso mismo, ¿no? Raíz cuadrada de x más 3 menos raíz cuadrada, perdón, aquí era más entonces el conjugado, dijimos, ¿no? Conjugado x menos 1. Bueno, este es un producto de la forma a menos b por a más b, ¿no? En el numerador. Esto por esto es un producto de esa forma que se puede resolver como a la 2 menos b a la 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a más infinito de raíz cuadrada de x más 3 a la 2, ¿no? Sería a la 2 menos, pues raíz cuadrada de x menos 1 sería b a la 2 sobre, bueno, esto solo lo copiamos o lo multiplicamos por 1, que es el denominador de este, nos queda esto mismo, ¿no?
Entonces nos queda eso mismo en el denominador. Arriba se cancelan los radicales, ¿no? Aquí se cancelan los radicales. Aquí se cancela el radical también, pero este menos afecta a los dos. Se le cambia el signo a los dos de adentro. Es como que tuviéramos un menos uno que multiplica todo lo que tenemos dentro, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a más infinito de, nos quedaría pues x más 3 menos 1 por x menos x y menos 1 por menos 1 más 1 sobre raíz cuadrada de x más 3 más raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a más infinito de, se cancelan las x, nos queda 3 más 1, 4, ¿no? Sobre esta suma, raíz cuadrada de x más 3 más raíz cuadrada de x menos 1. Acuérdense, x tiende a infinito, ¿no? Es decir, x es un número inmensamente grande. Le sumamos 3 y le sacamos la raíz cuadrada, queda un número inmensamente grande siempre, ¿no? Igual acá, x es un número inmensamente grande, le restamos 1 y le sacamos la raíz cuadrada, queda un número inmensamente grande, entonces ese cociente va a ser 0, límite cuando x tiende a más infinito de 4 sobre, esto sería infinito, un número inmensamente grande, ¿no? 0. Ahí está. Entonces le dejamos el ejercicio B y el ejercicio C, que se va a hacer exactamente de la misma manera. Racionaliza, evalúa. Nos vemos en el otro video.